Gloria al nombre de Cristo. Vamos a estar mirando la palabra del Señor aquí en el libro de Juan para hablar acerca de la vida eterna. Amén. Conocemos conocemos lo que dice la palabra del Señor en Romanos, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Amén, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vamos a hablar de ese regalo que viene de Dios, ese regalo que el Señor a través de su Hijo Jesucristo nos da a todos nosotros, la vida eterna. Amén, porque sabemos que en este mundo que vemos hoy día, lo que reina es el pecado. Amén, pero la palabra nos muestra que nosotros también estábamos en pecado, y esa condición de pecado delante de los ojos de Dios nos hacía estar muertos. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, creo que sí es así, amén. Y Él os da vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, estábamos muertos. Esa condición de pecado, a veces cuando compartimos allí, pero aquí también hay gente que dice, no, yo sí peco, pero no es tan grave, no, de vez en cuando, pero yo de todas maneras oro, yo en las mañanas oro, a veces evangelizamos y dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia, pero yo todas las mañanas le doy gracias a Dios por la vida, le pido perdón al Señor, y eso, amén, podría ser bueno, pero cuando hay pecado, lo que nos dice la palabra de Dios es que estamos muertos. Amén. Cuando estamos muertos no hay posibilidad de vida. Lo que queremos hacer cuando una persona muere, aquí en Colombia es bien rápido el proceso, en 3, amén, a veces 2, 3 días ya está enterrado. Allí en Filipinas es un poquito más largo, puede durar de una semana, 15 días, 20 días. Allí no hay procesos cortos, aun cuando desean, debido a la cantidad de gente, generalmente para enterrarlos es muy complicado, está lleno, está agendado todo. Hay un hermano de la iglesia que falleció su hermana, él ha entendido por la palabra que no necesita hacer tanta reunión, invitar tanta gente, que lo que quiere hacer es ir a jugar, es ir a apostar cuando está la persona fallecida. Entonces él entendió y él dijo, no hermanos, en el nombre de Jesús en 3 días lo enterramos. Él fue, habló al cementerio, a la funeraria y le dijeron, no, lo mínimo, lo más rápido que le podemos dar es una semana. Todo está agendado. De aquí hasta el jueves, era un jueves, dijo, está llena la agenda ya de la cantidad de personas, pues, amén, que van falleciendo. Aquí es bien rápido, allá no se puede. Amén, entonces pues es parte, el hermano entendió cuando llegaba la gente allí a jugar, porque es la costumbre allí en Filipinas, hay un muerto, así no lo conozcan. Van a llegar allí con el bingo, la baraja, las cartas a jugar, a apostar, y supuestamente pues parte de la ganancia se la van a dar a la familia. Entonces cuando le llegaron a él, el hermano les decía, no, qué pena, pero aquí prohibido jugar. Si desean, ponemos la palabra, allí nos permitió también compartir la palabra del Señor con los que llegaban. Pero entonces es parte de la cultura, y algunas personas dicen, no, yo no peco tanto, pero la palabra del Señor nos dice, cuando pecamos estamos muertos. Amén, y lo que nos espera es el infierno. Amén. De pronto, amigo, usted viene y dice, pero yo no soy tan malo. Aquí la palabra del Señor no nos dice si pecábamos mucho o pecábamos poco. Si pecábamos, estábamos muertos. Amén. No importa si es poquito, si es mucho, la condición es la misma para todos. Y el único que da vida, la palabra del Señor en Colosenses también lo dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Estábamos muertos, esa era la realidad, amén. Pero el Señor Jesucristo en su gran misericordia nos dio vida, porque amigo, hermano, usted lo sabe, el único que da vida es el Señor Jesucristo. Amén. Nadie más, no importa dónde vayamos. Amén. Hay personas que van a la iglesia pero todavía desean ir a un brujo. Hay personas, allí se da mucho en la iglesia católica. Yo quedé sorprendida allí en Filipinas porque las prácticas de la iglesia católica están muy mezcladas con la brujería.
Entonces me sorprendí mucho porque para ellos es normal que las estatuas empiecen a oler, empiecen a botar aroma, flores y cosas como esas, y ellos dicen no, esa es la manifestación de Dios y otras cosas prácticas que hacen allí. Entonces nosotros vemos y allí con ellos hemos visto y hemos tratado de enseñarles quienes ya, porque dicen, amén, de pronto aquí también lo hayamos oído, que si una persona es muy mayor y ha pasado toda su vida en cierta religión, porque ha sido la religión de sus padres, no va a salir de allí, que es imposible. Amén, nosotros lo hemos oído, tal vez usted lo haya oído, a nosotros nos lo dijeron muchas veces, pero por la gracia del Señor hay una hermana que está asistiendo, lleva aproximadamente 7 o 6 meses, ella cumplió 83 años. Y ella nos dice, toda mi vida fui católica, nunca fui ni a un culto. Entonces, y ella dice, pero yo no sabía que eso lo dice la palabra. Y ella, todo lo que nosotros, pero hermana, ¿dónde dice en la Biblia? Porque es que yo necesito saber qué es la palabra. Y es un ejemplo para muchos allí, porque ya pues el Señor le ha ido ayudando, ha entendido más rápido que otros que llevan un poquito más tiempo. Ella fue, no dijo nada un domingo, nos sorprendió, no fue a culto un domingo en la mañana. Y pues nosotros preocupados, ¿qué pasó? No se contactó, no informó, fuimos a la casa, nadie sabía. El martes del siguiente culto llegó ya vestida y me dijo, hermana, no pude ir el domingo, me fui a comprar una ropa, me fui a comprar unas faldas, unos vestidos y me tocó ir en la mañana. Entonces no pudo estar en el culto, pero estaba haciendo algo bueno. Amén, gloria al nombre del Señor. Hermano, todo eso para decirle a usted, el único que da vida es el Señor Jesucristo. No importa dónde vayamos, no importa qué tanto hagamos, el único que da vida. ¿Y por qué es el único que da vida? Porque Él lo dijo y usted lo sabe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo que en Él está la vida, Juan en capítulo 1 verso 4, Él dice, en Él estaba la vida, pero en el 14:6 dice Jesús, yo soy la vida. Amén, Él es la vida. Entonces el que desea esa vida eterna, ese regalo de Dios, tiene que ir a Él. No hay otro camino. Amén, Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y hoy día hay muchos que quieren ir al Padre, quieren ir al cielo de cualquier manera y no se puede. Amén, nosotros sabemos, no podemos. Aún en la iglesia, amado hermano, no podemos. A veces decimos, no, yo me acomodo aquí, esto no es tan malo, esto no es tan difícil, bueno, no es tan pecaminoso, eso yo lo puedo llevar, yo soy capaz de sobrellevarlo, yo soy capaz de controlarlo, pero hermano, al cielo no podemos ir de cualquier manera. Amén. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida. Amén. ¿Y cómo la recibimos? Nosotros sabemos, y es memorizado ya por muchos de nosotros, en Juan capítulo 3 verso 16, que el Señor dijo, todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no tiene, amén, ha sido condenado, tiene una condenación eterna. Amén. Entonces es a través de la fe, es a través de recibirle a Él, es a través de ir hasta Él, es a través de creer en quien es Él. Juan en el capítulo 1 verso 12 dice que a todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, solamente a los que creyeron en Él. Amén, esto no es por familia, esto no es si mi mamá es, si mi papá es, si mi primo es, no, esto es algo personal. Amén, si nosotros creemos, nosotros recibimos la vida eterna, pero si mi mamá es la que cree, pues ella es la que la recibe. Amén, si mi familiar, algunos nos alegramos de saber que en nuestra familia ya hay alguien salvo, y algunos de nosotros decimos, no, allí en Filipinas se da mucho que mis hijos vayan o que mi mamá vaya. Tenemos casos en familias, dicen, no hermana, desde que mi hijo vaya está bien. Y a veces uno en el amor del Señor le dice, hermana, pero y al cielo también va a decir que mi hijo vaya y usted feliz en el infierno. Amén, porque algunas veces decimos, no, que él vaya, él es el que necesita. Amén, o llegamos como lo oíamos en el culto especial aquí, llegamos y es con una sombrilla, esta palabra es la que necesita Julanito, mi vecino, ay lástima que no vino, era el mensaje para él.
Amén. Pues como Él no vino, no es para Él, amén, es para quien lo recibe, es para el que está ahí, amén. De nosotros necesitamos recibir esa palabra, amén. Bendito el nombre del Señor. El Señor Jesucristo allí en Lucas, en el capítulo 13, bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Si puede, alabe el nombre del Señor. Aleluya. En Lucas, en el capítulo 13, unas personas que se le acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron, amén, en el versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Algunas veces pensamos que la consecuencia del pecado es inmediatamente. Hay ruina, hay enfermedad, pero como vemos que vamos bien, amén, como vemos que de pronto hay dinero, que hay salud, que estoy bien, aunque allí hay pecado, pues de pronto no sea tan grave. O algunas personas cuando se descarrían y ven que todo va bien, la economía marcha bien, aparentemente están felices, amén, cuando han dejado su esposa, su esposo, están con una nueva pareja, todo va bien. Amén. Entonces el Señor les dice: ¿creen que esos galileos, porque les pasó eso, eran peor que ustedes? El Señor les dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. De pronto no vemos las consecuencias que ellos están viendo. Amén. De pronto no nos ha pasado en la misericordia de Dios lo que le pasó a esas personas. No quiere decir que el Señor ha pasado por alto nuestro pecado o que no importa delante de los ojos de Dios. No es así, amén. La consecuencia del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Amén. Que de pronto no sea instantánea, que no pase en el momento. Hay algunos que mueren en el momento que están pecando, otros no, pasan años. Conocí a un señor que me dijo: yo duré casado 3 años y fui muy infeliz, no, la verdad no disfruté la vida, pero llevo 22 con esa nueva persona y soy inmensamente feliz, estoy bien. Han pasado 22 años, tenemos un hogar, unos hijos, amén. Pero entonces yo le decía a él: ¿usted es conocedor? Y me dijo: sí. Yo le dije: usted está en pecado. No importa cuántos años aparentemente hayan pasado de buena vida, amén, en la eternidad la pasará en el infierno si no se arrepiente. Amén. Algunas veces decimos: no, eso no es tan grave, hermano. Es mejor prevenir ahora. No sabemos en qué momento nos toque a la hora a nosotros. Amén. Un hermano allí en Filipinas, él estaba asistiendo, se había bautizado, fiel, la familia a veces no lo llevaba a la iglesia porque él tuvo 3 derrames cerebrales. Entonces, pues una vez, a la segunda, dijo: no quiero más. Pues no lo dijo porque quedó sin habla, pero no quiso volver a la iglesia. Yo intenté ir a visitarlo y me hacía pues con señas que no. Volví, se puso sus cadenas, sus pulseras, todo, y que no quería nada de culto. Pero yo pues por gracia del Señor estuvimos visitándole. El Señor le restauró el habla, pudo otra vez caminar, volvió a la iglesia, se afirmó con el Señor. Le llegó un tercero, pero siguió fiel al cuarto. Un día en la mañana estaba desayunando, se sentó en la puerta de la casa, era lo que él hacía, ya no trabajaba, se sentó allí y la esposa, si mal no recuerdo, le dijo: le traigo agua, algo así. La esposa se entró, cuando volvió ya el hermano se había ido para la presencia del Señor. Fue en un momentico, la familia, fuimos allí, estuvo el hermano Fernando, el hermano Cristian en esa época, fuimos allí hasta la casa de la familia, compartimos con ellos, pero en un momento nosotros no sabemos, él tenía apenas 50 y creo que 58 años de edad, no estaba mayor, sí había sufrido. Él dijo pues hasta antes de llegar a los caminos de Dios, siendo un hombre, tenía su cabellera hasta aquí. Pues tuvo una vida muy desordenada hasta llegar a los caminos del Señor, pero el Señor le ayudó, se afirmó, buscó de Dios, se entendió. Él dijo: ahora sí entiendo que lo que yo viví era mundo, lo que yo viví no servía. Y estuvo en los caminos del Señor. Él estuvo allí en Filipinas con nosotros por alrededor de
si mal no recuerdo, un año y medio antes de que partiera con el Señor. Él se nos adelantó, fue una experiencia pues un poquito dura porque era uno de los hermanos que siempre estaba allí, pero gloria a Dios, se fue con el Señor, es una bendición. Amén. No sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros y a veces esperamos y decimos no, de pronto el otro año sí me afirmo. Ahorita estoy así medio flojito, pero no, el otro año sí. No sabemos si haya otro año. Amén, no sabemos si este diciembre aquí estemos todos o si nos toque ir a llevar, amén, algunas flores a alguno de nosotros. Amén. Entonces por eso es mejor ahora que hay vida, amén, ahora que tenemos esta cabeza, amén, que podemos pensar, amén, porque hay personas que a raíz de la enfermedad, conocí también el caso, una persona perdió el uso de razón. Amén. Entonces por más que quisimos, pues no lograba pensar, no lograba recapacitar, amén. Pero ahorita que podemos, debemos arrepentirnos, amén. Ahorita que podemos es mejor afirmarnos e ir a aquel, amén, que nos da la vida. Dejemos de mirar si nuestro hermano sí se compromete o no se compromete. A veces el estándar nuestro son los hermanos. Si ellos están así, amén, yo también voy a estar así. Pero si ellos bajan, bueno, yo también bajo. Si no hay nadie que ayune, pues yo tampoco ayuno. Pero si hay otros, amén, yo me uno. Amén, nosotros necesitamos con el favor del Señor empezar a vivir nuestras propias experiencias, amén. En la palabra del Señor nos dice que nuestra estatura, la que debemos llegar, es a la del Señor Jesucristo. Amén. Pablo dijo: sed imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. Amén. Nuestro estándar no es el hombre. Amén. No es la persona que nosotros más admiramos. Son de ejemplo, son bendición, pero nuestro estándar es el Señor Jesucristo. Amén. Debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esa parte que leímos, el Señor Jesucristo dice que es la vida eterna, porque estamos hablando de ese regalo. Amén. Allí donde leímos en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 3, el Señor Jesucristo, cuando oraba, amén, por sus discípulos, y allí oraba también, amén, por nosotros, porque habla de las ovejas que Él traerá, dice en el versículo 3: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, mi amado hermano, es conocer al Señor. Cuando lleguemos, amén, porque aún Pablo decía, él no lo había alcanzado, pero cuando logremos llegar a ese punto que conocemos a Dios, vamos a ver que toda nuestra vida va a cambiar. Ese debe ser, amén, el objetivo de nuestra vida. Yo quiero conocerle a Él. Yo quiero saber que a Él le gusta, qué es lo que a Él no le gusta, porque cuando le conocemos, entonces podemos ser, con el favor del Señor y la guianza del Espíritu Santo, llegar a hacer lo que Él quiere. Amén. Pero cuando no le conocemos, estamos de un lado para otro tratando de ver dónde Él está. Amén. Bendito el nombre del Señor. Él dijo aquí: conocer, amén, al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Pero en el capítulo 14, en el versículo 7, dijo el Señor Jesucristo: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando queremos conocer a Dios es a través del Señor Jesucristo. Entonces, hablando de ese término conocer, podemos decir que es tener información o conocimiento profundo y con experiencia directa sobre algo. Amén. No es solamente, no es lo que me dijeron, porque aquí no dice el Señor que conozcan acerca del Dios verdadero, no, que conozcan al Dios verdadero. No estamos llamados a saber de Dios, a conocer más o menos de Dios, estamos llamados a conocerle a Él. Amén. Podemos decir también que es desarrollar una relación con alguien a través del encuentro, a través del pasar tiempo. Es allí donde se llega a conocer a alguien, cuando se pasa tiempo. Pero cuando nuestra vida espiritual es bien liviana, cuando nuestra vida espiritual es bien superflua, que a veces sí, que a veces no, no vamos a llegar a conocer al Señor. Amén. Vamos a permanecer en un lugar, en una posición donde solamente lo que oímos, eso hacemos.
pero no porque directamente tengamos una experiencia. Amén. Ese conocer, cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, vamos a ser capaces de decir lo que dice allí en el libro de Romanos, si ustedes ser conmigo, en Romanos capítulo 8, bendito el nombre de Cristo, gloria al Señor. En Romanos capítulo 8, todos conocemos el versículo 28, amén. Leámoslo juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Empieza por decir y sabemos. Decíamos que saber es tener o conocer es tener una información profunda, un conocimiento profundo con experiencia directa. Amén. Cuando logramos tener esa relación profunda con el Señor, de verdad somos capaces de decir lo que dice aquí: ese problema que yo tengo es para mi beneficio. Esa situación por la que estoy atravesando es para mi bien. Pero cuando no, apenas llega la mala noticia, apenas me dice el doctor o el problema, de una vez llega la angustia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero no tengo dinero para el médico, y ahora el tratamiento, y me van a echar del trabajo, y ahora si me echan del trabajo me quedo sin comida, no puedo pagar el arriendo, mis hijos, y así sucesivamente. Amén. ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor, porque habemos oído de Él, amén, pero nos falta esa seguridad que da el conocerle a Él, esa certeza de que lo que me está pasando es para mi bien, de que va a obrar en alguna forma, si yo no sepa cómo ni cuándo, pero de que es para mi bien, es para mi beneficio. Pero eso solamente va a pasar cuando nosotros logremos conocer al Señor, amén, cuando logremos tener esa relación con el Señor, que podamos tener la seguridad, o tendremos la seguridad, todo está obrando para bien. Amén. Bendito el Señor. Allí en el libro de Job, todos conocemos también lo que Job dijo. Amén. Conocemos la experiencia. Hace poco alguien me decía acerca de la vida de Job, y decía: no, es que el diablo, yo quiero saber, me decía esa persona, yo quiero saber si me están haciendo brujería, porque es que me han dicho que es que los problemas que yo tengo es porque me están haciendo brujería. Entonces pues yo le decía: si usted de verdad está en el Señor, está firme en el Señor, le pueden hacer lo que quiera, eso no tiene ningún efecto, ningún poder en usted. Entonces me decía: pero ¿y qué de Job? Pero mire, ella me decía: mire Job, a Job le pasó. Entonces yo le dije: pues recuerde que quien le dijo al diablo: mire a mi siervo Job, fue el Señor. Amén. No fue el diablo, fue el Señor el que le dijo: mire a mi siervo Job. Amén. El Señor le dio la autorización. El diablo no hizo nada que no le permitió hacer el Señor. Cuando el Señor le dijo: toque todo lo que tiene, el diablo tocó todo lo que tenía, pero el Señor le dijo: no puedes tocar su vida, él no la tocó. Cuando el Señor le dijo: bueno, toque el cuerpo, lo tocó. Amén. Hasta donde Dios le dijo vaya, el diablo fue. Amén, no hizo más de allí. Entonces cuando llegan algunos problemas y de pronto el diablo se levanta, es porque Dios le dijo: vaya, levántese. Amén. Pero el diablo no va a ir más allá de lo que Dios le dijo que podía ir. Y hasta donde el Señor le va a permitir, hasta donde nosotros seamos capaces de resistir. Amén. Porque la palabra del Señor nos dice que Él no nos dará algo que nosotros no podamos sobrellevar. Amén. Ese problema que nosotros estamos, amén, llevando es un problema que Dios sabe que somos capaces de sobrellevar. Amén. A veces es difícil, a veces tenemos que llorar y decirle: Señor, en tagalo decimos: segurado cayó. Are you sure? ¿Estás seguro, Señor? Sí, soy capaz. Pero el Señor lo sabe, todo lo sabe. Amén. Bendito el Señor. Por eso Job, a pesar de que sucedió lo que sucedió, sabemos que la palabra del Señor nos dice que el día que él perdió todo, fue capaz de postrarse y de adorar.
Amén, porque es que él conocía a su Dios, él conocía en quién había creído, aun cuando sus amigos le dijeron es que pecaste, admítelo, pecaste, él sabía que no, amén, él estaba confiado en su Dios y por eso en el capítulo 19, en el verso 25, él dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé. Así el mundo diga que no, mi Redentor está vivo. Así el mundo diga que Dios ya no existe para mí, Él sigue existiendo. Así mi familia diga que no más, no importa. Amén. Así el mundo diga que ya no hay esperanza, todavía hay, porque es que mi Redentor vive. Amén, porque es que mi Dios está vivo. Y Él dijo también, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén, él sabía, no había duda, le estaban diciendo, pasaron el tiempo con sus amigos, ellos diciéndoles y diciéndole, la esposa también, no importaba, él conocía a su Dios. Pero muchas veces nosotros nos movemos fácilmente, esta mañana la palabra lo decía, por nuestras emociones, amén, pero en otras ocasiones también por lo que nos dicen. Amén, estos dos que tenemos, estos dos oídos, a veces los usamos de mala forma para preguntar, y hermano, ¿usted qué cree? Esto que me está pasando, ¿usted qué cree? Es que tuve este sueño, ¿usted qué cree? Dígame usted qué piensa, amén. Amén, que a veces podemos ir, no a todo mundo, amén. Tenemos que saber a quién, pero más, mucho mejor, ir directamente a Él, saber quién es Él, amén. Así no entendamos qué sueños estamos teniendo, así desde que lo tengamos a Él, lo tenemos todo, amén. Y así estemos a punto de morir y así el mundo nos diga ya no hay esperanza, sabemos, amén, que nuestro Redentor está vivo. Job lo dijo y vio la gloria de Dios, amén. Dice la palabra del Señor que su postrer estado fue más que el primero, amén. Pero en ningún momento, amén, aunque él dijo muchas cosas, pero la palabra de Dios nos dice que Job no pecó. Amén, no había duda, él sabía quién era su Dios. Amén, y en esa noche, en esta tarde, la palabra del Señor nos invita a eso, a conocer, porque cuando le conozcamos vamos a tener certeza que si el mundo se va, amén, bueno, se me olvidó decirlo, amén, pero que si el mundo se echa de cabeza, no importa, amén, nuestro Dios está vivo, amén, que si el mundo, que si otros se llenan de pecado, que si otros se quieren contaminar, allá ellos, amén. Les vamos a decir, les vamos a instar, pero nosotros no nos podemos dañar, amén. No podemos permitir que nuestra familia, amén, se dañe. Que si hay otros que están permitiendo el pecado, amén, en el amor del Señor le podemos decir, pero no a nosotros, no podemos permitirlo, amén, porque estamos llamados a ser un pueblo santo, amén, porque el Señor vuelve por un pueblo santo. Bendito el Señor. Eso solo pasará cuando le conozcamos, cuando podamos decir yo sé, no porque me han dicho, no porque lo he oído, es que yo lo sé, yo lo he vivido, yo lo he experimentado en los diferentes procesos, en los diferentes problemas, yo lo he vivido, porque es que cuando nos ha pasado a nosotros tenemos la seguridad, amén. Gloria al Señor. Para compartirles un pequeño testimonio, allí pues nosotros le decimos a los hermanos, en Filipinas la medicina es costosa, bastante, aún para los filipinos. Ellos dicen ojalá podamos ir a Colombia, hermanos, porque ellos oyen de que, aunque nosotros oímos a los hermanos colombianos decir que el sistema de salud es terrible, pero en Filipinas no hay sistema de salud. Entonces allá lo prohibido es enfermarse, porque si desde una jeringa, la inyección, todo lo cobran, todo. Y si el doctor solamente lo va a mirar, eso ya es, la bill es grandísima, todo. La salud es bastante costosa allí en Filipinas, debido al salario también bajito, se hace difícil. Entonces, pues nosotros le decimos a los hermanos, no se preocupe si usted está enfermo, créale al Señor, no se preocupe, Dios lo sana. Y muchos hermanos dicen, hermana, tenía esto, pero oré, el pastor Francisco oró por mí, bien, estoy bien, hermana, muy bien. Entonces nosotros decimos, gloria al Señor, ya lo están experimentando. En una ocasión, allí en Filipinas se da algo muy seguido debido al agua, y es que le salen, se me olvidó preguntar la palabra, boils. No son tumores, son como ampollas, amén, pero grandísimas, unas cosas grandísimas. Entonces ellos lo llaman pixá.
Y debido a eso, porque eso se propaga rapidísimo en el cuerpo, pues se tienen que hospitalizar. Tuvimos a un hermano, cuando lo fuimos a ver, tenía en la cabeza todo esto, todo el cuerpo, es bien, se propagan. Todavía pues los hermanos le hemos preguntado, no hemos hablado con un doctor, pero le hemos preguntado a los hermanos, nos dicen, hermano, eso es por el agua, pero todavía no nos han explicado bien pues como por qué pasa. Entonces pues eso es bien doloroso, no es mortal, pero es doloroso, y pues la cura es antibiótico y la mano del Señor, amén. Entonces, y esperar, porque eso toma su tiempo a que se reviente y a que se seque, y bueno, entonces pues por la misericordia del Señor, nosotros hermanos, crean el Señor, y uno hablando, entonces me empezó a salir algo aquí debajo de la rodilla. Yo dije, no, eso me picó un zancudo. Entonces yo me miré, me limpié, pero pasaron los días y en lugar de desaparecer, se crecía. Pues al principio fue pequeñito, yo dije, bueno, cuando ya me empezó a doler y se me empezó a inflamar, de manera que ya cuando yo caminaba lo sentía con la ropa, yo decía, bueno, gloria a Dios, Señor, yo he dicho, yo he predicado, Señor, los hermanos han visto milagros, bueno, gloria a Dios. Yo decía, no, pero eso de pronto es... Yo dije, no, eso es un barrito, algo que me salió ahí. Bueno, un día en la mañana recuerdo que yo ya estaba preocupada, ya lo vi amarillo, porque eso se llena de materia. Yo decía, uy, Dios mío, bueno. Entonces un día en la mañana se me reventó y empezó a salir, y cuando me limpié, cayó bastante cárcel. Eso fue pues traumático, amén, para mí, gloria al Señor, y vi ese poco de sangre y yo, y gloria a Dios. Y amén, yo dije, bueno, en el nombre del Señor, yo dije, bueno, ¿con quién puedo hablar? ¿Con qué antibiótico? Y pensé en preguntar, pero yo dije, no, Señor, yo he predicado que yo creo en un Dios que sana. Oré, puse mi mano y dije, Señor, está en tus manos. Reprendí toda infección, y gloria al Señor, se secó. Yo, gloria a Dios. Pero cuando a los pasos de los días se volvió a crecer y ya me salió otra. Ya, gloria al Señor. Entonces ese día sí recuerdo que lloré bastante. Yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, oré, reprendí, lloré también, amén, en la presencia del Señor. Y dije, Señor, no voy a ir a ningún médico, no le voy a decir a ningún hermano, no voy a ir a pedir que antibiótico. No, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra está hecho. Y gloria al Señor, pasaron los días, se desinflamó, ya no se reventó, se secó. La otra que me estaba saliendo se secó, ya solo me queda la cicatriz, porque esa sí todavía la tengo ahí de memory, amén, para recordar la misericordia del Señor. Entonces nosotros lo vemos, lo hemos visto en los hermanos, pero lo hemos visto en nuestra propia vida. Amén. Entonces eso nos da la seguridad o la confianza de decir, es que yo sé que Él sana, yo sé que Él liberta. A veces, hermano, de pronto usted no entiende el problema por el que está pasando, pero usted va a decir, yo sé que el Señor suple, yo sé que Él ayuda, yo sé que Él sana, yo sé que Él da fuerzas, amén. Pero cuando todo está bien es difícil decir yo sé. Entonces decimos, no, es que el hermano le pasó, a la hermana allí ha vivido, el hermano ha experimentado. Pero cuando somos nosotros, tenemos la certeza de decir, yo sé que mi Redentor vive. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios también nos dice, y el Señor Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen. En el capítulo 10 dice esto, en el versículo 3 dijo el Señor, que las ovejas siguen la voz del pastor porque lo conocen. Amén. Entonces cuando nosotros conocemos al Señor, vamos a ser capaces de seguirlo a Él. Amén. Algunas veces, a algunas personas o a algunos de nosotros de pronto nos cuesta algunas cosas porque creemos eso es mandamiento de hombre. Eso me lo dijo fue el pastor, eso fue me lo dijo el líder, pero es que en la Biblia no lo dice. ¿Dónde? Muéstreme. Algunos allá nos dicen, hermana, muéstreme que el cigarrillo es pecado. ¿Dónde dice el cigarrete es pecado? Bueno, el tagalo es cigarrillo también. Amén. Porque allí no todos los cristianos, pero gran mayoría, uno está evangelizando y él está fumando y uno arrepienta, se vaya a la iglesia. No, pero es que yo soy born again también, yo soy cristiano. Entonces nosotros le hemos compartido con algunos y le hemos dicho, pero es que, amén, el cigarrillo, el fumar, la droga, todo eso, el trago. Pero ¿dónde? O a veces algunos dicen, no, es que eso es mandamiento de hombre, eso me lo dice es el hombre. Amén. Algunos nos decían, hermana, es que lo que ustedes predican, eso es para allá, para Colombia, para ese lado del mundo.
Es diferente aquí. Entonces nosotros vamos a la palabra del Señor y le decimos no, es que la palabra del Señor nos muestra. Y hay un ejemplo, yo compartía con algunos hermanos hace un rato en las horas de la tarde. Hay una joven, tiene apenas 14 años de edad y nos ha impactado lo que Dios ha venido haciendo con ella, porque varios han ido cambiando algunas cosas, pero todavía dicen es que el pastor dijo. Y es que la hermana Daily dijo. Entonces algunos todavía ya se han ido acomodando, amén, han ido acomodando su vida, pero todavía dicen eso. Pero ella sí no, ella dice no, es que la Biblia me dice. Le han dicho en el colegio sus compañeros, bueno, vamos a tener una danza, un baile. Y ella dice no, pero ¿por qué no? Es que al Señor no le gusta. Ella no nos nombra, ella dice no, es que a Dios no le gusta. Y alguien le encontró, pues ella ahorra lo de su descanso. Y alguien le encontró y le decían los compañeros, pero usted qué anda con todo ese poco de monedas. Y ella dijo, no, es que es el diezmo. Pero ¿para qué va a dar el diezmo? Y eso dijo, no, es que si no le quedo debiendo al Señor. Porque en tagalo es utan. Ella dijo, no, le quedo debiendo al Señor, yo le tengo que pagar, yo no quiero tener deudas con el Señor. Ella no dice, es que en la iglesia me exigen que si no, porque allí hay una denominación muy grande que el diezmo es por nómina, pues casi por nómina. Tienen la lista, hermano, usted recibió su salario hoy, el diezmo. Y si no, hermanos, ya han pasado 3 días, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Y más si son líderes, los llaman, nos han dicho, es obligatorio. Entonces allí pues los hermanos o le hemos enseñado, esto no es obligatorio, eso es bueno, obligatorio con el Señor, amén, pero eso no es que el pastor nos va a venir a decir, hermano, ¿y qué pasó? No ha pagado. Entonces nos sorprende que ella ha entendido eso. Ella dice, no, es que el Señor, esto es para el Señor fue el que me dijo. Le han dicho sus propios papás, no póngase pantalón. Ella dice, no, ella misma los botó. No le dijo nada a sus papás, botó todos los shorts, algunos los volvió falda, 14 años de edad. Y le dicen los mismos papás, los compañeros, algunos le dicen, sí, se ha vuelto fea, si ahora se ve vieja. Y ella dice, no, es que es para el Señor, yo vivo es para el Señor. Y a veces llega y me pregunta, hermana, ¿esto será pecado? Es que yo no quiero pecar, hermana, esto. Y me pregunta por todo, hermana, yo puedo cantar, hermana, si me muevo así un poquito está bien, porque es que qué tal que yo peque, por todo. Pero tiene esa claridad, amén, que es para el Señor, porque es que nosotros estamos viviendo para el Señor, amén, no para el hombre, no por lo que me digan, amén, es por lo que Dios dice. Pero muchas veces estamos en la iglesia y no, es que yo me tengo que vestir así porque es que aquí dicen que toca así. Amén. Pero no, hermano, es porque el Señor nos ha dado la experiencia. Yo tengo que vivir porque es que el Señor lo quiere así. Amén. O no, yo tengo que estar allí en todos los cultos porque si no me llama el líder, me llama el pastor. No, yo voy porque es que yo necesito recibir del Señor. Amén. Entonces el Señor dijo, las ovejas me siguen porque conocen mi voz, saben que soy yo el que les está hablando. Y el Señor dijo, pero cuando ese es el asalariado, no, a él no lo siguen. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando la oveja no conoce su pastor, va a ir detrás de todo el que le diga por aquí, por aquí. Amén. Allí se da mucho el caso. Nosotros tenemos el caso y de pronto aquí también lo hay de los turistas. Amén. De que van de iglesia en iglesia. Hay hermanos que tienen asignado el miércoles están en el Movimiento Misionero Mundial, el viernes en tal iglesia, el domingo en tal iglesia, y así llevan un tiempo. Nosotros le hemos dicho, hermano, tiene que afirmarse, así sea en el otro lugar, pero para usted crecer tiene que afirmarse. Y dice, no, pero es que yo no quiero dejar de venir acá, pero es que allá el pastor me ha evangelizado, el pastor me visita, pero acá no puedo dejar de venir porque es que cuando dejo de venir yo extraño la palabra. Entonces pues siguen yendo, pero le hemos dicho, hermano, ore y decídase. Porque no está bien que usted esté yendo de lugar en lugar. La única forma de que usted va a crecer es que usted reciba la palabra, se afirme en un solo lugar. Amén. Y eso también para nosotros que a veces decimos, no, si en este lugar es muy estricto, allá nos dicen así, estricto, en tagalo también es estricto. Entonces dicen, sobran estricto dito, es muy estricto aquí. Dicen así, entonces así, aunque sean estrictos, allí se mantienen, amén. Y cuando nosotros hemos entendido la palabra del Señor, donde el Señor nos quiere, allí nos quedamos. Que si es demandante, no, eso es lo bueno, amén. Porque a veces cuando es tan liviano no hay compromiso, amén. Entonces cualquier cosita nos va a mover.
Amén. Entonces debemos afirmarnos para conocer la voz del pastor, la voz del buen pastor que dijo el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. Amén. Entonces debemos conocerle a Él. Bendito el nombre del Señor. En el libro de Samuel, ya estamos terminando, en el primer libro de Samuel, bendito el nombre de Cristo. Todos conocemos ese pasaje de la Escritura, allí en el capítulo 3. Tenemos el caso de Samuel. Bendito el nombre del Señor. Primera de Samuel, allí conocemos que Dios llamó a este hombre que llegó a ser profeta y juez de Israel. Bendito el nombre del Señor. En el versículo 1 dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Él estaba en la casa de Dios. Sabemos que su madre le dejó desde muy pequeño allí. Él habitaba, él creció en la casa de Dios. Ya estaba ministrando a Jehová. Pero el versículo 7 dice: Samuel no había conocido aún a Jehová. Ya estaba ministrando, ya estaba sirviendo y habían pasado ya los años, pero aún no conocía a Jehová. Amén. ¿Cuántos de nosotros de pronto estamos en la iglesia, ya estamos sirviendo, ya hacemos muchas cosas, estamos más ocupados, amén, que muchos allá afuera? Decimos: no me queda tiempo, pero ya conocemos al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra allí que Samuel estaba durmiendo y el Señor le llamó. Amén. En el versículo 4 dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Estaba dispuesto. Amén. Como muchos de nosotros. Amén. Amén. Bendito el Señor. Si el Señor nos dice, allí estamos dispuestos a decir: heme aquí. En tagalo, nandito ako. Amén. Estamos dispuestos. Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Samuel estaba y él dijo: heme aquí. Y de una vez corrió. ¿Hacia dónde corrió? Hacia Elí. Porque es que él estaba acostumbrado a Elí. Amén. Él ministraba y dice a Jehová en presencia de Elí. Entonces él se fue corriendo hacia Elí. Amén. Él se fue corriendo hacia el hombre. Y entonces Elí le dijo: no, yo no te he llamado. Amén. Muchas veces nosotros andamos corriendo de aquí para allá solamente por lo que hemos oído del hombre. Amén. Porque aún no conocemos la voz del Señor. El Señor le llamó una segunda vez, volvió a decir lo mismo: heme aquí, y corrió. Tercera vez: heme aquí, y corrió. Amén. Como muchos tal vez de nosotros que estamos corriendo, dispuestos a hacer todo, pero aún no conocemos al Señor. Amén. Pero en el versículo 8 dice la palabra del Señor, en el 9, que Elí entendió lo que estaba sucediendo y le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ya no corrió. Ya no se fue desesperado a ver qué es lo que necesita Elí. No, ya entendió que era el Señor. Y entonces le dijo: habla, porque tu siervo oye. Estaba dispuesto todavía, pero ahora sí estaba delante de la persona correcta, delante de Dios. Amén. Y sabemos que allí recibió la palabra del Señor y desde allí creció y fue en gran manera usado por el Señor. Amén. Pero si hubiese seguido ministrando a Elí, de pronto habría pasado lo mismo que sucedió con los hijos de Elí. Amén. Porque es que la bendición, amado hermano, no está en el hombre, la bendición está en el Señor. Bendito el nombre de Cristo. Allí en Salmos todos conocemos lo que dice la palabra del Señor. Bendito el nombre de Cristo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estamos llamados a conocer a Dios. Amén. Vamos a concluir allí en el libro de Jeremías. Bendito el nombre de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Si usted puede, alábele. Bendito el nombre del Señor. En Jeremías, en el capítulo 31. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Vamos a leer en el verso 33 y en el verso 34. Gloria al Señor.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Solamente el Señor, querido amigo, querida amiga, que en esta noche vino tal vez por primera o segunda vez a este lugar, solamente el Señor puede darle un corazón capaz de seguir la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere. Dijo el Señor, ya nadie enseñará, nadie dirá, conozca a Dios, porque cada uno tendrá una propia experiencia, porque cada uno tendrá un encuentro particular. Amén. Y esto no solamente para los amigos, también para nosotros. Amén. Que ya no nos tengan que decir y hacemos lo que nos dicen solamente porque lo oímos, pero que podamos decir, es que yo ya lo conozco. Amén, es que yo lo conozco, amado hermano. Ese es mi deseo, es mi oración. Señor, yo quiero conocerte. Bendito el nombre de Cristo, porque muchas veces pasan los años, amén. Tal vez llevamos 15, 10, 8, no sé cuántos años, pero aún no hemos tenido esa experiencia profunda. Aún no podemos decir que le conocemos. ¿Y por qué? Porque cuando llega el problema, inmediatamente sentimos que es el fin del mundo, que ya se acabó todo, que ya no hay esperanza. Aún nos falta esa seguridad que solo la da el Señor. Esa es la vida eterna. Amén, que la vamos a disfrutar cuando vayamos a la presencia del Señor, pero que la podemos disfrutar aquí porque la vida es Cristo. Amén, porque es que el Señor Jesús es la vida. Entonces si lo tenemos aquí, tenemos vida. Así no haya plata, pero estamos vivos. Y no solamente respirando. Esa vida no habla solamente de respirar y de ser capaces de comer o de ser capaces de caminar. No, esa vida habla de sentir ese gozo, esa paz, de que no importa qué pase, qué me diga, yo estoy vivo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo, que es la vida. Amén. Pero el Señor dijo, la vida eterna es conocerle a Él. Amén. Entonces, hermano, podemos tener muchos planes, muchas metas, pero eso tiene que ser secundario. Eso no puede, amén, una casa, un trabajo, el matrimonio, todo eso, amén, es bonito. Puede ser una meta, pero no puede ser la principal. Amén, porque es que estamos llamados a conocerle. Él quiere que nosotros le conozcamos. En Jeremías Él dijo, yo lo haré, yo escribiré esa palabra en la mente, en el corazón de ellos. Yo lo haré, ellos me conocerán, dijo el Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, aquí no importa edad, aquí no importa situación social o posición social, situación económica, si hemos estudiado, no importa. Para el Señor no importa si ya terminamos la primaria, la secundaria, la universidad, no. Él quiere que todos le conozcamos. Bendito el nombre del Señor. Allí en Filipinas algunos hermanos nos dicen, no hermana, pero es que yo no pude estudiar. Otros nos dicen, yo estudié pero no pude trabajar. Y nosotros le decimos, hermano, eso para el Señor no importa. Cuando el Señor quiera, el Señor lo va a levantar. Amén. Si el Señor lo quiere levantar, no importa que usted tenga un título o que no lo tenga. Amén. Muchas personas que yo conocí, con las cuales estudié, me han dicho, está difícil, no hay trabajo. Y pues gloria al Señor, cuando estuvimos trabajando no nos faltó el trabajo. Entonces uno sabe, no es que no haya trabajo, es que falta la presencia de Dios. Porque cuando está el Señor, allí hay trabajo. Que de pronto por algún tiempo tengamos que pasar un momento difícil y no sea el trabajo que nosotros anhelábamos, por el que estudiamos, pero hay, porque es que con el Señor no nos falta nada, ningún bien, amén. Y no sabemos por qué, pero el Señor todo lo permite, amén, con un propósito. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, amigo, la invitación,
conozcamos al Señor, enfoquémonos en eso, que esa sea la meta de nuestra vida, llegar a conocerle a Él. El Señor Jesucristo dijo: si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Amén. Entonces digámosle: Señor, yo quiero conocerte, quiero dejar esa vida rutinaria, esa vida monótona, cristiana sí, pero monótona, donde de verdad algunos días me siento vivo, pero otros días siento que no tengo fuerzas para ir a la iglesia, que no tengo fuerzas para orar, que ya no quiero. Que se acabe todo eso y que podamos decir: yo estoy vivo de verdad porque Cristo vive. Bendito el nombre del Señor. Vamos a estar en pie. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos, a orar en la presencia del Señor.